Buenos días, mis amados hermanos. Por favor, abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 11. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Deuteronomio, el cual hemos titulado Jesucristo, nuestro legislador y Salvador. Y registramos nuestro eslogan, que es como el resumen de todo el estudio, que es: obedece y prospera, revélate y sufre. Muy bien. Entonces vamos en el capítulo 7, mis amados hermanos. Capítulo 7, versículo 7. La semana pasada terminamos al final de la predicación hablando acerca de la identidad que Dios le otorga a su pueblo. Qué importante es que nosotros sepamos quiénes somos en Dios, en Cristo, cómo nos denomina la palabra de Dios a nosotros, cómo nosotros debemos proclamar a otros lo que nosotros somos y quién es Dios. Eso es un aspecto clave en la vida del creyente, porque para nadie es un secreto, mis amados hermanos, que sin nosotros, sin la herramienta de la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios en realidad, ¿sí?, a fondo, tanto a nivel de teoría como a nivel de aplicación, de práctica, todo eso, mis amados hermanos, sin la palabra de Dios, para todos nosotros sería un misterio, ¿sí? Es un misterio. Y aunque todo el mundo habla de Dios, aunque algunos se tomen un tiempo para decir, no, es que Dios no existe, el hecho de que alguien diga que Dios no existe, pues también es hablar de Dios. Aunque todos tengamos algo que decir de Dios, realmente lo único que es válido, lo único que se puede observar y comprobar es lo que está sostenido en la palabra de Dios, ¿sí? Lo demás, pues, son apreciaciones que son muy respetables, ¿sí? Son pensamientos que nacen en la imaginación nuestra, es muy respetable, pero todo es subjetivo. Lo único que es probable es la forma como Dios se revela y lo que Él tiene que decir de sí mismo. Entonces, Moisés va a pasar ahora a hablarles un poco más acerca de algo que para nosotros es muy también misterioso, algo de lo que prácticamente nosotros solamente venimos a hablar aquí en la iglesia y a través del estudio de las escrituras y en medio, pues, de la doctrina cristiana, que es el aspecto de la elección. Y a algunos nos puede parecer que, pues, a veces es muy repetitivo que nosotros hablemos de la elección, porque de cuando en cuando hablamos de la elección nuevamente, ¿sí? De cuando en cuando nosotros como que tenemos que reiterar temas que ya se han tratado antes. Y algunos de ustedes pueden decir, oiga, pero ¿por qué el pastor no cambia el discurso? Sería chévere que el pastor, pues, no sé, le agregara una novedad, algo distinto, y que no inserte o no se repita los temas, porque eso yo ya me lo sé. Pero realmente cuando nosotros hablamos de doctrina y hablamos de doctrinas, nosotros estamos hablando de temáticas que están en las escrituras y que para ellas poder llegar a ser doctrinas tienen que encontrarse en las escrituras de manera reiterativa, ¿sí? Tienes tú que estarte encontrando con ellas de cuando en cuando a medida que vas leyendo las escrituras. Entonces no lo podemos pasar por alto. Lo que tenemos que hacer es, cada vez que nos encontramos con ese tema, estudiarlo y enriquecernos acerca de esa enseñanza que nos entrega la palabra con respecto a ese tema. Entonces, Moisés va a estar explicándole
a sus oyentes. Recordemos que Deuteronomio es un libro legal que se les está leyendo a una generación que se estaba constituyendo como una nueva nación, una nación naciente, una nación que no tenía tierra, una nación que se encontraba en un número amplio, superior a 1.000.000 de personas, vagando por un desierto, pero que ahora van a entrar en una posición de colonización, van a entrar a someter a otras extensiones de terreno y van a tomar esa tierra para constituirse nación. Y Dios les está dando a ellos una ley y les está explicando todos los aspectos necesarios para que ellos puedan tener un entendimiento correcto de lo que Dios quiere y requiere de ellos, ya constituidos como una nación teocrática, como una nación que vive bajo la normatividad y con el deseo de servir y de vivir para Dios. Entonces, en ese contexto, Moisés les va a decir a ellos, les va a explicar a ellos algo muy importante, y es ¿por qué ellos? ¿Por qué ellos fueron elegidos para ese trabajo, para ese experimento, lo podríamos decir de alguna manera? Habían muchas naciones en la tierra, pero Dios los escogió a ellos como un pueblo selecto para que desarrollaran este aspecto histórico que nosotros vamos a estar compartiendo hoy y que estamos compartiendo en todo el libro de Deuteronomio, ¿sí? O sea que realmente este pasaje de hoy va a seguir trabajando en la identidad nuestra. Cuando se nos dice a nosotros por qué fuimos escogidos, o cuando se le decía al pueblo por qué fueron escogidos, pues eso es un aporte que se les está entregando como una columna más que se les da a ellos, para que ellos afirmen quiénes son, ¿sí? Quién los puso, para qué están, y de esa manera pues no se les mueva el piso, que se nos puede mover a nosotros muy fácilmente, y a veces se nos mueve. O sea, es muy complicado, mis amados hermanos, la vida es complicada para todos nosotros, ¿sí? Mi vida no es fácil, pero la vida de ustedes tampoco lo es, ¿sí? Ni la vida del adulto mayor, ni la vida del más jovencito, la vida de ninguno es fácil. Todos tenemos circunstancias que son complejas, pero la vida, mis amados hermanos, es más llevadera cuando nosotros tenemos principios sólidos, cuando nosotros tenemos una base estable, que es lo que dice la Escritura. Bienaventurado aquel que construyó su casa no sobre la arena, sino sobre la piedra, que es Cristo, que es la palabra de Dios. Cuando nuestra vida está fundada sobre la roca sólida, pues vienen las circunstancias de la vida, ¿sí? Que son comunes a todos, ¿sí? O sea, ¿quién puede decir que pasó por esta vida y que no conoció la lluvia? ¿Sí? Bueno, que haya pasado unos años y que no conoció la lluvia, que no conoció el sol, que no conoció los problemas de la naturaleza. No, porque pues son el día a día, estamos expuestos a la naturaleza es común a todos. Pero qué maravilloso es que a través de esos principios sólidos que nosotros obtenemos en la Escritura, que no son solamente una forma de vida, sino que son la cercanía a una persona, que es la solidez que nos da, vengan esas circunstancias y no pase lo que pasa cuando una casa se construye sobre la arena, que puede tener un piso en mármol, que puede tener unas columnas gigantescas, mejores que todas las casas de la vecindad, que pueden tener unos acabados exquisitos y ser muy costosa, pero como la base que tiene no es sólida, viene la dureza de la lluvia, la inclemencia de la naturaleza, y fácilmente se cae y se deshace todo. Entonces, el Señor les está dando bases sólidas a su pueblo para que como nación se mantengan.
se puedan mantener. Es decir, que si el pueblo no se mantuvo, mis amados hermanos, no fue por falta de insumos de parte de Dios, sino fue más por falta de voluntad, de aplicación a lo que Dios les entregó a ellos para afirmar su construcción, la construcción de una nación. Entonces, el título de esta enseñanza en esta mañana, mis amados hermanos, es el misterio del amor soberano. Sin la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios es un misterio. Todo lo que tiene que ver con Dios es un misterio para aquellos que no tienen la Biblia. Porque todos son suposiciones. A mí me parece que, yo creo que a Dios le debe gustar. A mí me parece que Dios está de acuerdo. Y frente a esas suposiciones, pues uno puede asentir y decir, ay, pues a mí sí me parece coherente, me parece asertivo eso que tú estás diciendo. O decir, no, yo pienso una cosa distinta. Pero realmente lo único que es sólido, lo único que devela el misterio de Dios y de su amor es su palabra y lo que Él tiene para decirnos de sí mismo. Entonces se revelan los misterios a través de las Escrituras. El misterio del amor soberano se llama la enseñanza de esta mañana, mis amados hermanos. Y les voy a pedir que lean conmigo, por favor, los versículos 7 al 8, para que empecemos este tema. ¿Sí? Sé que siempre acostumbramos, o normalmente hemos acostumbrado a leer todo antes, pero nos está pasando que nos estamos pasando del tiempo en la predicación, unos minuticos de más. Entonces, como son unos pasajes un poquito grandes, entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Entonces vamos a leer los versículos 7 y 8 para soportar el punto 1 de la enseñanza de hoy. Vamos a leer todos. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces recordemos que la semana pasada, en el versículo 6, Moisés les estaba diciendo al pueblo que eran un pueblo santo, ¿cierto? Es decir, que eran un pueblo distinto, ¿cierto? Distinto, separado o apartado también es distinto. Distinto es de distinguido, ¿sí? Cuando se habla de una familia distinguida, ¿sí? O de una persona muy distinguida, es algo que es distinto, ¿sí? Se distingue, es diferente, hay una diferencia, ¿sí? Y le estaba diciendo de cómo era la conducta que tenía que tener ese pueblo. Es una conducta también especial, o sea, porque no es distinto solamente en imagen, no solamente distinto en apariencia, en percepción, sino que de forma natural ese pueblo tiene una conducta que lo hace distinguido frente a los demás pueblos, que era el pueblo de Israel y que es hoy el pueblo de Dios. Pero el versículo 7, en el primer punto, ese primer punto lo hemos titulado la causa de la elección. Les va a decir, les va a poner una base sólida al entendimiento del ser de ellos, de la esencia nacional y personal, individual de cada uno de ellos elegidos, que es una razón. Esto es algo maravilloso, mis amados hermanos, porque es una pregunta que nos hacemos muy frecuentemente, porque ustedes saben que tenemos un espectro de doctrina muy sólido sobre la doctrina de la predestinación. Entonces hablamos de la predestinación, es una doctrina bíblica, vean dónde nosotros encontramos aspectos de ella,
Pero siempre que nosotros hablamos de la predestinación, de que Dios eligió a su pueblo desde antes de la fundación del mundo para hacerlos salvos, para salvarlos, siempre surge esa pregunta nueva, novedosa. ¿Sí? Mentira, no es nueva, siempre se presenta y nosotros la reiteramos muchas veces. Y en la Biblia está, y el salmista lo decía: Señor, ¿qué es el hombre? ¿Sí? Para que tú te acuerdes de él, para que tú hayas pensado en él. ¿Sí? ¿Qué somos nosotros? ¿Sí? ¿Qué viste tú en nosotros para habernos escogido? Y aquí Moisés le va a decir al pueblo claramente cuál es la razón por la cual Dios los escogió. Y dice el versículo 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Qué importante, mis amados hermanos, que nosotros sepamos el criterio de elección que tiene el Señor para seleccionar a su pueblo. ¿Sí? Porque esto no solamente es una fórmula que se aplica para el Israel temporal al que se está dirigiendo esta palabra, es una fórmula que se aplica para todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Sí? ¿Por qué Dios escoge? Y una forma muy buena de saber qué es algo es, y de explicarlo, es decir primero qué no es. Y una forma muy buena de nosotros saber el porqué de algo es empezar a depurar por qué no. Y en esta fórmula el Señor va a decirle al pueblo que es no por ser más. Qué importante, mis amados hermanos, para nosotros eso, porque nosotros podemos pensar que nosotros estamos aquí hoy en la iglesia porque es que nosotros somos más piadosos, es que hemos sido más juiciosos, es que somos más razonables, ¿sí? Hemos sido más pensantes, de pronto hemos hecho mejor con nuestras vidas que otros, entonces por eso nosotros estamos acá y otros que pudieran estar no están. Pero el Señor acá claramente dice que Él no escoge, que no escogió a Israel, que no nos escogió a nosotros basado en el tamaño, basado en la fuerza o basado en el mérito que se pudiese tener para tomar esa decisión de elegir. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Es decir, tengan la información completa, tengamos la información completa. Somos un pueblo santo, somos un pueblo selecto, somos un pueblo distinto, somos un pueblo distinguido. Eso es cierto, somos el pueblo de Dios, eso es cierto. Pero cuidado, que no se nos suba el moño, que no se nos suba mucho a nosotros el ego con esta información que se nos entrega en la palabra, para que nosotros empecemos a mirar a los que no son cristianos por encima del hombro, o para que nosotros empecemos a hacer jerarquías dentro de nosotros, dentro de la iglesia, de que somos más unos que otros. Incluso que nosotros como iglesia empecemos a hacer jerarquías y digamos, somos más que otras iglesias por nuestra doctrina, por nuestra creencia, por nuestra liturgia, por muchas cosas muy bonitas, muy saludables que nosotros tengamos. Nosotros podamos llegar a creernos el cuento indebidamente de que somos más, de que somos mejores, porque ahí entramos en problemas graves, porque no es por ser más,
Si no es por ser más, entonces ¿por qué nos escogió el Señor? ¿Sí? ¿Qué criterio habrá tenido el Señor para escoger a algunos y hacerlos esa muestra visible de lo que yo llamo, la Biblia no lo dice de esa manera, y probablemente yo esté usando un término equivocado y les pido me disculpen si es así, lo que yo llamo el experimento de la salvación? Que el Señor haya cogido una muestra de la descendencia caída de la humanidad, de la descendencia perdida, sin esperanza, donde nadie al morir y en su vida podría estar cerca de Dios por ese pecado que se desarrolló en el huerto del Edén y que fue heredado. Tomar una muestra humana para desarrollar su gloria y su poder, su misericordia y todos esos factores benévolos de su personalidad que no podrían haber sido conocidos tanto para la muestra ni tampoco para los que no fueron seleccionados en esa muestra, a menos de que se hubiera desarrollado ese plan magnífico de la redención. Pero aquí la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cuál es la razón? Y es una pregunta que no es difícil, mis amados hermanos, porque es una pregunta que no queda a nuestras expensas, a nuestra imaginación, a nuestro estudio, a que hagamos un análisis profundo en la teología para poder responder, sino que está acá misma resuelta en este versículo, ¿sí? Dice en el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta que nosotros recibimos? Ustedes saben, mis amados hermanos, que en medio del espectro cristiano, en medio del espectro protestante, hay dos vertientes muy importantes con respecto al tema de la elección de Dios, ¿sí? Dos vertientes muy predominantes. Incluso en nuestra cultura en Colombia hay una que predomina más que nosotros tenemos, que es una posición calvinista frente a la predestinación o a la elección de Dios, ¿sí? Y esa es la posición arminiana. Yo creo que ustedes todos hemos oído hablar acá de la iglesia wesleyana, ¿sí? Que es una posición que dice que Dios escogió porque, ¿sí? Ojo a esta palabra, porque Dios vio en el futuro, porque Dios puede ver el futuro, quienes al predicárseles el evangelio iban a responder positivamente a él, ¿sí? Iban a querer buscar a Dios, y entonces, basado en ese conocimiento o presciencia que hablan los teólogos y que se habla en Pedro, basado en ese conocimiento, entonces Dios decidió escoger. Este me va a escoger, entonces yo lo escojo, ¿sí? Y ese es el concepto de elección que tienen los arminianos y que tienen los wesleyanos, ¿sí? Es decir, no es que ellos no crean en la elección, ellos sí creen en la elección, pero creen en la elección de esta manera. Y nosotros creemos en la elección que es por predestinación, ¿sí? Que Dios escogió desde la eternidad. Pero fíjense, mis amados hermanos, que tanto la predestinación como esta elección por presencia, por presciencia que tienen los wesleyanos y que tienen los arminianos, no está del carácter de Dios. O sea, no es tan diferente, porque Dios es eterno y Dios conoce el pasado, el presente y el futuro como un constante permanente, y para él no hubiese sido difícil, o digámoslo de alguna manera,
es imposible que Dios haya escogido sin saber qué era lo que nosotros íbamos a hacer en el futuro. O sea, de alguna manera hay una razón posible o algo que nosotros podemos decir es asertivo en esa forma de ver la elección de los arminianos y de los wesleyanos. Pero cuando hablamos del por qué, ¿sí?, la Biblia no nos dice eso. ¿Sí? En la Biblia nosotros, cuando buscamos la explicación de la razón o del criterio que Dios tuvo en cuenta a la hora de escoger, nosotros no encontramos eso. ¿Qué encontramos? Encontramos esto, ¿sí?, que la motivación principal y primaria de Dios no estuvo nunca en lo que iban a hacer los escogidos, sino que la motivación primaria estaba en el deseo personal de Dios, en su amor, ¿sí? ¿Dónde nace la elección, mis amados hermanos? Nace en la determinación de Dios de escoger, ¿sí? ¿Qué es el amor, mis amados hermanos? ¿Qué es el amor desde el aspecto bíblico? ¿Una emoción? ¿Un deseo? ¿Sí? ¿Una respuesta? ¿Una situación? ¿Una obligación? ¿Qué es el amor, mis amados hermanos? El amor es una decisión, ¿sí? Es una decisión. O sea, tú decides a quién amar y a quién retirarle el amor, ¿sí? Uno dice, no hay nada más amado, humanamente hablando, en el espectro humano, de las relaciones humanas. Creo que es muy difícil igualar el amor que un padre y una madre pueden tener por un hijo. Es muy difícil, ¿sí? O sea, es un amor maravilloso. Pero aún así, yo me he encontrado con personas que dicen, a ese ni me lo nombre, porque no quiero saber nada de él, porque ya no es mi hijo. Y dice, uy, pero ¿qué pasó ahí? ¿Sí? O sea, tiene que ser una cosa muy fuerte. Pero ¿qué pasó? Si se supone que nosotros amamos a nuestros hijos. Bueno, pasaron cosas, ¿cierto?, que llegaron al punto de que esta persona decidió retirarle ese amor paternal general que los padres tienen por los hijos, ¿sí? Quizás nunca lo va a dejar de amar, quizás ese dolor con el que se está expresando esa persona es también fruto del amor que tiene, que le genera gran dolor, pero de todas maneras no está proyectando el amor de la manera natural, general, que un padre la proyecta hacia un hijo, y eso es una decisión. Eso es una decisión. Entonces, en ese sentido, con ese ejemplo, nosotros podemos hablar de por qué Dios escoge, ¿sí? Y es porque Él lo decidió. Porque Él lo decidió. O sea, porque Dios escogió a un personaje tan complejo como Sansón para que fuera salvo, ¿sí? Porque Dios escogió a un personaje que asesinó como Moisés. Porque Dios escogió a una persona que era culpable por lo menos de si no material, por lo menos intelectual y favorecedor de asesinato como Pablo. Porque Dios escogió a una persona que terminó guiando a su pueblo a la idolatría como Gedeón. Porque Dios escogió a un hombre que con una mala decisión religiosa terminó matando a su hija como Jefté. O sea, ¿por qué? Si Dios sabía lo que íbamos a hacer.
pues bajo ese criterio nosotros no podríamos responder eso. ¿Por qué Dios me escogió a mí si yo peco contra Él todos los días? Eso no lo podemos nosotros responder. ¿Sí? No hay forma de que nosotros podamos responder a esa pregunta si la base está en nosotros y en nuestras obras. Pero tenemos una respuesta maravillosa, completa, concreta en la palabra de Dios, y es porque Dios decidió amarnos, y esa es la causa. Él ama porque quiere amar. Él nos amó porque nos quiso amar. Esa es la razón. Una razón que está explícita en las Escrituras, que no queda sujeta a una divagación ni a un delirio conversacional de los teólogos, porque está acá, ¿sí? Claramente expuesto por Moisés para que nosotros lo podamos tener y para que nosotros lo podamos disfrutar, ¿sí? Y nos va a decir más en el versículo 8: por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Es decir, él no solamente lo decidió, sino que Él se comprometió, que va mucho más allá, mis amados hermanos, que nos da a nosotros un espectro de personalidad y un espectro de carácter cristiano. Y me parece muy importante que y lo quiero utilizar como una aplicación, pudiéramos entrar ya lo que hemos hecho hasta acá es un énfasis teológico, pero en este punto quiero hacer un énfasis práctico, ¿sí? Práctico, porque estamos viviendo una época muy difícil para todos nosotros como creyentes y como seres humanos dentro de esta sociedad, porque estamos entrando en una época donde, mis amados hermanos, las personas no aprecian los compromisos, donde encontrar personas consistentes, personas diligentes, personas cumplidas, personas disciplinadas en los compromisos que asumen es difícil. Es muy difícil, y es muy difícil, mis amados hermanos, porque hoy no se valora, no se aprecia ese carácter del cumplimiento, del compromiso, de la disciplina, de mantenerse firme y sacar a flote los proyectos, los esfuerzos personales y comunes. No se valora. Pero aquí nos habla la palabra de Dios de que Dios no solamente quiso y se lo imaginó, sino que Él hizo un compromiso y que Él hizo un juramento, y fue un juramento que Él hizo con varias personas y con su pueblo y con los patriarcas, y lo ha reiterado en el tiempo y lo ha venido cumpliendo a través de la historia bíblica, y lo sigue cumpliendo en el tiempo post-bíblico, ¿sí? Al punto que estamos nosotros acá, y de que Él sostiene una iglesia para sí en salvación. Entonces, mis amados hermanos, ese compromiso Él lo reitera y Él lo anda mostrando todo el tiempo. Así como nosotros hoy en día cargamos este anillito en la mano, que la gente no quiere hoy en día asumir este compromiso, ¿sí? ¿Y para qué carga uno ese compromiso? Si hoy se dice eso, hoy en día uno para qué se casa. Si uno quiere cumplir con una relación, pues uno simplemente la cumple y ya, uno se pone de acuerdo y ya. Pero Dios nos muestra que en su carácter ese compromiso afirma. Entonces Él hace una promesa y anda mostrando el anillito continuamente, porque lo recuerda. Él recuerda que hizo una promesa y Él recuerda que la está cumpliendo. Aunque vivamos en una sociedad, mis amados hermanos, que reniega de los compromisos, que reniega de la disciplina, que reniega el esfuerzo, todo el mundo, mis amados hermanos, quiere reconocimiento. Vivimos en una época donde la gente, mis amados hermanos, anda con el cartón enfrente, ¿sí?
¿Usted cómo se llama? No, yo me llamo fulanito y soy profesional en tal cosa y trabajo en tal empresa, ¿sí? O sea, nosotros queremos restregarle a todo el mundo nuestro éxito, porque queremos reconocimiento, ¿sí? Y nadie, mis amados hermanos, dice que no es reconocible y no es admirable que una persona complete una profesión, que una persona gane en un deporte, que una persona sea distinguida en un campo o en un oficio. Todos admiramos eso, mis amados hermanos, pero hemos dejado de admirar los procesos mediante los cuales se llega a obtener esos lugares, que es de disciplina, de trabajo, de esmero, de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio. ¿Qué es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios? ¿Sí? O sea, Dios ha sido disciplinado en su proceso de salvar a los elegidos. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Ha habido sacrificio más o menos similar al que debe tener una persona para lograr sus objetivos, o un poco más? Un poco más, ¿cierto? Entregar a su hijo, que su hijo venga a vivir 30 años en la tierra, que dé su sangre, que dé su vida, que haya muerto humillado, un poquito más, ¿cierto? De sacrificio, de esfuerzo, de cumplimiento, de un carácter sosegado, de desarrollar el plan que ha propuesto. Por supuesto, mis amados hermanos. Entonces, qué importante eso, porque eso nos muestra el amor. Dios ha sido disciplinado, ha sido esforzado, ha sido entregado a la hora de amar. Romanos 9:16 dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Yo qué tengo que hacer, mi amado hermano, para que Dios me ame más, para que Dios me bendiga más, para que Dios me ayude más? Nosotros decimos obedecer, dicen por acá, ¿sí? Corra, ¿sí? Esfuércese. Pero el texto, ¿qué dice? ¿Sí? Nosotros le decimos a la gente esfuércese. El texto dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. O sea, si tienes fuerza para arrodillarte, humillarte, decirte: Dios, ten misericordia, ayúdame, hazlo, ¿sí? Porque muchos ni siquiera reciben esa capacidad de poderse humillar, esa gracia de poderse humillar y pedir el favor de Dios. Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Primera de Corintios 1:27: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuál es el criterio de Dios? Ahora mire, primero nos está diciendo que no por ser más, pero nos vamos para Corintios y Corintios nos dice: no fue por ser más. Hay otro criterio, ¿sí? Yo los amé, pero hay otro criterio que yo tuve en cuenta. Escogí a los menos, escogí a los necios, escogí a lo vil, escogí a lo menospreciado, a lo que nadie apreciaría nunca jamás. A ese escogí yo. ¿Y quiénes son esos? Excelente, mis amados hermanos. La causa del éxito. Ese es el misterio del amor soberano. Segundo punto, mis amados hermanos: el Dios fiel y guardador. Miguel, ayúdame a mirar cuánto tiempo llevamos, por favor, que estoy como desconectado del tiempo. El Dios fiel y guardador. Dentro del misterio del amor soberano, gracias. Dentro del misterio del amor soberano tenemos la causa de la elección y ahora tenemos el Dios fiel y guardador, que es el carácter de Dios, que lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos hablando en un punto de que Dios guarda la herencia que nosotros tenemos? ¿Sí? Que Dios dice que va a dar viñas, que va a dar bendiciones, pero que además de eso Dios las guarda, porque si
Dios nos pudiera dar todo, pero si Dios no nos ayuda a sostener, ¿qué pasa con eso? Eso se pierde, ¿sí? O sea, eso no se puede sostener por sí mismo, así nosotros hagamos las cosas bien. Porque nosotros podríamos decir, pues Dios no guarda mucho, porque le dio a Israel una nación y no la pudo sostener, un milenio no la pudo sostener, y la perdió. Entonces, ¿dónde está el cuidado de Dios? No, Dios sí guarda, Dios sí bendice y nos da herramientas para nosotros poder sostener en el tiempo las bendiciones de Él, que es su palabra, ¿cierto? Si nosotros no guardamos su palabra, pues es insostenible cualquier cosa en nuestras vidas, ¿sí? Así de sencillo, porque pues esa es la fórmula que Dios ha determinado. Pero aun cuando nosotros somos obedientes y cuando nosotros, por la gracia de Dios, procuramos hacer las cosas de la mejor manera posible, aún en esa situación nosotros necesitamos el cuidado de Dios, porque si Dios no cuida, ¿sí? Así es, eso dice la palabra, ¿no? Entonces, qué importante, mis amados hermanos, que nosotros tengamos esa convicción. Vamos a leer los versículos 8 y 9. La parte 8, la segunda parte y el 9, ¿sí? Dice, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel porque Él cumple la promesa, ¿sí? Él le dio la promesa a los padres y la ha venido cumpliendo. Pero es importante que nosotros sepamos que la fidelidad, en toda la amplitud de su palabra, la fidelidad tiene condiciones, mis amados hermanos, ¿sí? Siempre la fidelidad tiene condiciones, o sea, no hay una fidelidad incondicional, ¿sí? Yo puedo ser una persona fiel, pero yo soy fiel, o sea, ser fiel, como lo estamos diciendo acá, es una esencia, ¿sí? Soy fiel, ser, ¿sí? Es una esencia, está en el ser, ¿sí? O sea, la fidelidad no tiene que ver con aquello a lo que yo aplico esa esencia. Por lo tanto, yo soy fiel, o la fidelidad es un componente del ser que tiene condiciones siempre, ¿sí? Siempre van a haber condicionamientos a la fidelidad, ¿sí? Yo soy fiel a mi pareja y soy fiel a mi relación, pero esa fidelidad la tengo condicionada también a una reciprocidad. Si se involucraran variantes en el transcurso de esa aplicación a esa esencia, a esa relación, muy probablemente yo pudiera llegar en algún momento a decidir no continuar aplicándole la fidelidad a esa relación y preferir terminarla porque no va a poder seguir aplicando esa fidelidad, ¿sí? No sé si yo me hago entender. Pongámoslo en el aspecto, en el espectro de un negocio. Hacemos un negocio con unas condiciones, tú me pagas de tal manera y yo te entrego, pero resulta que yo entregué y los pagos empiezan a dar de una manera distinta o no llegan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? La fidelidad a ese pacto, la fidelidad a esa negociación, pues se acaba, y yo digo, bueno, entonces venga, yo le devuelvo lo que usted me ha dado, devuélvame mi bien, y se acabó, y ya no hay fidelidad aplicada a nada, porque esto se acabó. ¿Sí es claro? Entonces, Dios es fiel, no porque sea fiel a nosotros, porque a veces nosotros preguntamos, ¿por qué usted dice que Dios es fiel? Y dice, no, porque Dios es fiel en mí, en que me ama, en que me sostiene, en lo que hace conmigo. No, Dios es fiel porque Él es fiel, porque es su esencia, ¿sí? Porque hace parte de Él. Y en esa fidelidad, pues Dios ha decidido, al cumplir su promesa, sacar a su pueblo de Egipto, sacarnos a nosotros del pecado, romper esas cadenas que nosotros no pudiéramos haber roto por nosotros mismos de ninguna manera, y llevarnos a un lugar
de privilegio y de bendición que es el poder caminar con Cristo, el podernos denominar pueblo de Dios, el podernos decir que somos selectos, que somos elegidos, que somos escogidos. Y en el versículo 2, en el versículo 9 nos dice que todo eso que Dios hace, Dios lo ha dispuesto para que el pueblo pueda tener la bendición de conocerlo. Conoce pues que Dios, fíjense ustedes ese juego de palabras tan hermoso que tenemos nosotros en esta traducción. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. ¿Sí? O sea, niégate a tener una vida religiosa donde Dios es nombrado, o donde tú hablas de que estás apropiado de un Dios, pero que realmente tú no conoces, que realmente no es Dios en tu vida, que es muy importante para nosotros, porque es que nosotros, o sea, todo el mundo se lava la boca con Dios hoy en día. Todo el mundo, no necesita la gente venir a la iglesia y todo el mundo le dice a uno Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Sí, yo le pregunté a una persona, todo el tiempo me decía Dios lo bendiga, yo un día le dije, venga, ¿y usted a cuál iglesia va? No, yo no voy a ninguna, ni a la católica, ni a ninguna, pero Dios lo bendiga. Yo decía, qué interesante esa forma de vivir hoy en día, porque hablamos de un Dios, pero muchas veces un Dios que no conocemos, ¿sí? Y decimos que es nuestro Dios, pero nosotros no lo tratamos como Dios, porque nosotros vivimos a nuestra manera, hacemos a nuestra manera, administramos a nuestra manera, hacemos a nuestra manera. Entonces uno dice, si Dios es Dios, ¿dónde está nuestra sujeción, nuestro sometimiento, nuestra entrega, nuestro sacrificio, nuestra consagración a Él? ¿Dónde está? Si realmente es. Si no es solamente una nominación que nosotros le ponemos y que compartimos públicamente, pero que realmente en nuestra vida personal nosotros no vivimos. Y cuando yo estoy hablando de esto, no estoy hablando de la iglesia necesariamente, mis amados hermanos. Yo estoy hablando de toda nuestra vida. De toda nuestra vida. Dios es Dios cuando vamos al gimnasio, cuando estamos en el instituto aprendiendo, cuando estamos con los compañeros de trabajo que no son creyentes, cuando estoy almorzando, cuando tengo que llegar a ponerle la cara al jefe porque no fui capaz de cumplir con una meta que se me puso, ¿sí? Ahí Dios es Dios, no solamente acá. Entonces, qué importante eso, mis amados hermanos, y qué importante que nosotros conozcamos a Dios, porque es que cuando uno, o sea, todo el mundo puede decir, yo sé quién es Donald Trump, todos sabemos, ¿sí? Pero muy pocos pueden decir, yo sé a él que le gusta desayunar. Muy pocos pueden decir, yo sé cuánto calza. El que dice, yo sé que le gusta desayunar, no solamente sabe quién es él, ¿cierto? Como decir, yo sé quién es Dios, sino que dice, yo sé que le gusta desayunar. Uno dice, este sí lo conoce. Y Dios nos manda que nosotros lo conozcamos, mis amados hermanos, ¿sí? Esa es la necesidad que nosotros tenemos que tener, mis amados hermanos. Nuestra fe tiene que madurar, ¿sí? Y cuando nosotros lo conocemos, mis amados hermanos, conocemos la fórmula de Él actuar. Y Él dice la palabra de Dios, conócelo que Él es Dios, conócelo que Él es fiel, porque Él guarda el pacto, conócelo que Él mantiene la misericordia, ¿cierto? Que Él es misericordioso, pero que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sí? Ojo con eso, mis amados hermanos. La fidelidad de Dios está condicionada. ¿Sí? No es que yo diga, no es que como Dios me eligió
y yo conocí de Cristo, yo puedo vivir como quiera, hacer lo que quiera, y Dios no va a hacer nada conmigo. Dios no va a tomar medidas frente a mi infidelidad, frente a mi pecado, frente a mi rebeldía, frente a mis malas acciones. No va a pasar nada porque pues la doctrina dice que Él me escogió y que Él me va a salvar y que Él va a cumplir con su plan. Y allá Él cómo hace. Y a uno le parece que esa es la fácil. ¿Sí? A veces uno es muy inteligente, entonces dice, no, esa es la fácil. De esa manera yo vivo y yo me salvo con la mía. Pero esa es la difícil. Porque es cierto, todo lo que estamos diciendo doctrinalmente es cierto. Si Dios me escogió, si Dios me va a salvar, Él va a cumplir su propósito como sea. Y si yo estoy siendo rebelde y me estoy escudando en su carácter para ser desobediente, para orar mal, para actuar mal, pues Él dice, yo te salvo, yo cumplo mi palabra y lo voy a hacer a través de las consecuencias que te vienen por ser desobediente y por orar mal y por tratar de escudarte en la doctrina de una manera que es incorrecta frente a la revelación y al conocimiento que el pueblo tiene que tener de Dios. Porque quienes conocemos la palabra de Dios sabemos claramente que Él tiene una fidelidad condicionada, ¿sí?, a sus hijos, porque sus hijos, los que verdaderamente son sus hijos, mis amados hermanos, ¿sí?, porque hay algunos que probablemente nos encontremos en el cielo que no, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nosotros vamos en el cielo a encontrarnos a Saúl, del que estábamos leyendo hoy, pues yo les digo que va a ser una sorpresa para mí, ¿sí?, una sorpresa grande, porque Saúl nunca dio las evidencias de ser un hijo, ni siquiera, mejor dicho, en la muerte, ¿sí? O sea, Sansón al final, el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿sí?, y él aparece en Hebreos, en los héroes de la fe, pero Saúl murió en su ley, consultando a divinos. Dice que tuvo miedo, pero no se arrepintió, ¿sí? Murió en su ley, murió en lo suyo. Y fíjense que Saúl fue un hombre sumamente religioso. La Biblia nos reitera muchas veces que era un hombre que casi la mayoría de los errores que cometió los cometió en ayuno. Le encantaba ayunar. ¿Qué hombre para ayunar? Pero es que la religiosidad no es conocimiento de Dios, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo actúa Dios? O sea, si nosotros conocemos a Dios, tenemos que saber que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, qué maravilloso. Esto lo traemos de los 10 mandamientos, ¿no? Estamos hablando de los 10 mandamientos. Aquí seguimos en los 10 mandamientos. Hasta 1000 generaciones. Aquí estamos hablando de honrar a padre y madre, de honrar a nuestras autoridades, dice la Biblia, ¿sí? Acuérdense que el mandamiento dice que Dios honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, porque Dios tiene misericordia de los que le aman y cumplen sus mandamientos, guardan su palabra hasta 1000 generaciones. Esto está ahí en ese mandamiento de honrar a padre y madre. Entonces, a esos que nos aprendemos a vivir en comunidad adecuadamente, a respetar a nuestras autoridades, a saber tener un buen ejercicio de la autoridad que Dios nos da, a saber ocupar bien, correctamente el lugar que Dios nos ha dado en nuestros entornos, Dios nos bendice. Y bendice no solamente a nosotros, sino bendice a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos. ¿Cuántas personas de nuestra descendencia serán bendecidas que ni siquiera sabrán que nosotros existimos en su generación? O usted no sabe, mi amado hermano, que quizás usted está siendo heredero de una bendición que Dios está teniendo porque Él es fiel y usted en su árbol genealógico tuvo un antepasado que temió a Dios. No lo sabemos, pero está acá en la Escritura, mis amados hermanos. Ese es el carácter de Dios, esa es la fórmula de cómo Dios obra en la vida de su pueblo. Pero la segunda parte también es muy importante, mis amados hermanos, porque aunque Él es fiel y es guardador, también dice que da el pago en persona al que lo aborrece y que lo destruye.
y que no se demora con el que le odia en persona y le dará el pago. Guarda, por tanto, el pacto. Entonces, qué importante, mis amados hermanos, que nosotros conozcamos a Dios, no solamente que hablemos de Dios, que nosotros veamos que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es favorable, Dios es misericordioso. No, Dios también es un Dios con un carácter fuerte frente a aquellos que no tienen un comportamiento adecuado hacia su persona, hacia su ser, hacia su esencia, hacia su revelación. Y es importante para nosotros que nosotros actuemos como conocedores de Dios, no como religiosos que venimos a la iglesia y que no tenemos temor de Él. ¿Sí? Saúl no tenía temor. ¿Qué hacía él? Dizque consultando a divinos, para que le dijera lo que Dios quería. O sea, buscando a Dios de una manera utilitaria. ¿Sí? Busco a Dios porque necesito que me vaya bien, pero no me importa un pepino lo que Él manda y lo que Él ha dicho que no se debe hacer, que no se deben consultar a divinos. Me importa un pepino, consulto a un adivino con tal de saber cómo es que hago las cosas para que me vaya bien, para ganar la guerra. ¿Sí? Y el adivino lo termina acercando más a la palabra de Dios, hablándole de parte de Saúl y diciéndole, de Samuel, y diciéndole, pero si Dios es enemigo suyo y Dios no quiere nada con usted, ¿yo qué puedo hacer por usted? O sea, razone un poquito, tenga claridad en sus pensamientos. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí está hablando de sus elegidos, de aquellos que Él eligió, porque como Él los eligió y nos prometió, pues Él es fiel. Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea, aquí yo quiero explicar algo porque no sé si de pronto se genere acá una inquietud en ustedes, porque estamos diciendo que la fidelidad de Dios es condicional, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, entonces si yo soy fiel, Dios tiene permiso para retirar su fidelidad, ¿sí? Entonces Él nos abandona. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que como Él es fiel, y esa fidelidad es condicional, ¿cierto? La fidelidad que Dios da. Cuando nosotros actuamos infielmente, Él sigue siendo fiel y es tan fiel que nos da consecuencias duras para cumplir sus propósitos. Entonces eso es importante que nosotros lo sepamos, porque nosotros a veces decimos, pero si Dios me ama y yo me porto mal, ¿por qué Dios no me hace bien? No, precisamente porque Dios es fiel y no te deja tu libre albedrío para que te desbordes en tu maldad y hagas lo que quieras y termines perdido. Dios es tan fiel que te permite consecuencias que no son lo que Él quisiera, porque Él nos da toda la carta para que nos vaya muy bien, pero nosotros no obedecemos y por eso no nos va bien, porque en cierta manera también porque no podemos obedecer todo, que Él nos permite las consecuencias para volvernos al camino. Nosotros somos infieles y Él es fiel, ¿sí? Salmo 105, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las edades. Tercer punto, mis amados hermanos, la justicia en la retribución. Versículos 10 y 11. Creo que aquí me adelanté con una partecita. Dice, y Él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Justicia en la retribución. Es decir, que el carácter de Dios, que es santo, que es bueno, que es misericordioso y que es fiel, pues obviamente que si Dios es fiel, pues también tiene que ser fiel en dar un pago. No solamente puede ser fiel en dar un pago bueno, también es fiel en dar un pago retributivo frente a una mala acción, ¿sí? Frente a un mal acto. ¿Y esto a quién le aplica? ¿Solamente a los hijos de Dios? ¿O solamente a los que no son hijos de Dios? ¿A los impíos? ¿A los necios? ¿A los perdidos? No puede aplicársele al uno sí y al otro no, ¿cierto? Porque Él es fiel, su esencia es ser fiel.
Entonces, como Él es fiel y al igual es justo, pues Él le da cumplidamente lo que se merece al que cumple sus mandamientos, al que le ama y obedece a su palabra, y también al que le odia y desprecia su palabra. Él es fiel, ¿sí? Y también da prontamente y en persona le dará el pago. Qué interesante eso, porque la semana pasada hablamos de naciones que son destruidas. Recordaba yo, no lo mencioné por el tiempo, pero recordaba yo también que cuando se hablaba de una catástrofe que hubo en Haití recientemente, creo que fue un terremoto fuertísimo que hubo, se estaba hablando de que esa era una ciudad que estaba, y todavía continúa, o sea, realmente lo que hubo fue una mortandad, pero no ha cambiado. Es un país que está entregado a las prácticas de la magia negra, del vudú, de prácticas oscuras continuas, de cosas horribles. O sea, uno ve unas cosas horribles que suceden allá. Y dice, Dios va permitiendo que se vaya subiendo ese flujo de pecado, ese sube hasta que llega un momento donde es incontenible y viene, y Dios le da. Dios no se demora, a uno le parece que Dios está demorando, no, Dios tiene una medida, y cuando se llega, pues también las consecuencias son fuertes, y aunque a nosotros nos parece que haya demora, nosotros tenemos que saber que la tasa del nivel correcto del juicio no es el nuestro, ¿sí? Porque a nosotros nos parece que debería ser el juicio ya, y que las cuentas deberían ser cortas. Para Dios, Él se toma su tiempo muchas veces, pero es justo a la hora de pagar. Y no lo dilata, Dios no lo está dilatando. Él a veces, aunque a nosotros nos parece que Él está dilatando, Él está dando tiempo para que nos arrepentamos, para que tomemos medidas sobre nuestras malas acciones, sobre nuestros malos actos. Y a veces ya cuando no tomamos en cuenta ese tiempo que Dios nos da y nos desbordamos, pues llega el momento en que Dios viene y actúa, pero no es porque Él esté flácido en su accionar, sino porque dice la Biblia que Él es paciente. Él es paciente para dar tiempo suficiente de arrepentimiento y para que su justicia no pueda ser cuestionada. Entonces, la respuesta lógica que nosotros tenemos que dar, mis amados hermanos, si es que conocemos a Dios, ¿sí? Y nos dice el texto, si realmente conocemos que Dios es fiel en dar retribución buena, que Dios es fiel también en dar retribución mala a nuestros actos, pues la respuesta nuestra es, yo lo conozco y como consecuencia yo guardo. Versículo 11, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Si yo conozco, yo guardo, mis amados hermanos. No nos sirve lavarnos la boca diciendo que sabemos, que conocemos, que aprendemos, de ser capaces de desglosar las doctrinas escriturales de una manera muy elocuente, cuando nuestra forma de vivir, mis amados hermanos, no demuestra el temor reverente que Dios demanda de su pueblo y de sus hijos, en todo lo que nosotros hacemos. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Nosotros nos engañamos, nosotros no engañamos a Dios. Nosotros nos engañamos cuando pensamos que le vendemos una apariencia a todo el mundo y que vamos a salir libres, a flote, y que no va a pasar nada porque todo el mundo está convencido, todo el mundo me ve y dice, ay, no, ese pastor sí se ve que ese sí es bien piadoso. Ay, eso como trata de bonita a la esposa, eso se nota que en la casa eso es un ángel, debe ser. Probablemente los tenga engañados a todos acá, ¿sí? Pero, y estoy engañado yo, porque pienso que los engaño a ustedes y que entonces salgo bien. Pero es que arriba está quien ve todo, y quien premia lo bueno y lo malo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Nahum del 1 al 2, Nahum 1:2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Qué palabra dura, mis amados hermanos,
pero es esa. O sea, eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que nos debe producir a nosotros temor de Dios, ¿sí? Qué gratitud, qué alegría, qué bendición que Dios nos permita cumplir sus mandamientos y recibir sus bendiciones. Pero qué miedo que nosotros nos distraigamos, que nosotros dilatemos y que nosotros obremos mal contra Él y que nosotros lleguemos a un punto donde Dios nos habla y nosotros no obedecemos y tenga que ser desatada su ira sobre nosotros. Qué miedo, qué pánico, qué pavor. Salmo 62, 12. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Por eso dice la Biblia, mis amados hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, un sabio conoce a Dios, y si verdaderamente lo conoce, le teme, ¿sí? Y sabe tratarlo con el cuidado que él se merece, porque a Dios es muy bueno llevarlo por el lado amable, muy bueno. Gálatas 6:7, no os engañéis. Bueno, ya lo leí todos. Entonces, como conclusión, mis amados hermanos, tenemos acá que la elección es un regalo de la gracia que debe producir en nosotros humildad profunda y obediencia gozosa. ¿Sí? La elección, mis amados hermanos, es un regalo de la gracia. No pensemos que la elección nos la ganamos, que nosotros tenemos un estándar superior que nos hace merecedores de algo. Si nosotros tenemos un correcto concepto de la elección y de por qué fuimos elegidos, la consecuencia natural es que vamos a vivir en humildad ante Dios, porque no hay ninguna razón para haber sido elegidos, solo favores, solo por un favor, una gracia maravillosa, y entonces vivimos en humildad y procurando ser obedientes lo más que se nos permita, ¿sí? Porque si somos obedientes, Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿de qué yo me glorío, mis amados hermanos? Es que yo soy pastor. Es que yo predico. Es que Dios me ha dado estos beneficios en mi familia. Es que Dios me ha bendecido en estos aspectos de mi vida, ¿sí? Es que yo tengo salud. Es que yo tengo, no sé, lo que tengamos, ¿sí? O sea, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde, ¿sí? Porque nosotros decimos, no, es que usted está en esta condición, usted está enfermo, usted está con estas, porque es que usted no va al gimnasio, porque es que usted no come como yo como, porque es que usted no hace, ¿sí? Y qué tal que yo vaya al gimnasio, que yo coma de la mejor manera y que mañana, que les hermanos, oren por mí porque me salió un diagnóstico horrible. ¿Cómo queda el hombre? ¿Y qué enseñanza tenemos de eso? Que nosotros nos atribuimos cosas, victorias, beneficios, logros que no nos corresponden, mis amados. Gloria a Dios por los logros que son una gracia suya. Entonces esto, mis amados hermanos, nos tiene que llevar a descansar en el Señor, ¿sí? Descansemos. Si tenemos bendiciones, descansemos, Dios nos las dio. Si tenemos desafíos, descansemos, Dios está al mando. No nos abracemos ni a las victorias, ni tampoco pensemos que las luchas son nuestras, porque las luchas Dios las permite con propósito. Descansemos en Él. Amén. Señor maravilloso, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias por permitirnos disfrutar de tu palabra en este rato, poder, Señor, tener un poco de apertura en este tema tan importante nuestro, que es el conocerte. Gracias porque tú nos has dado el entendimiento, que es un entendimiento diferente al que tenía Saúl. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros venimos a buscarte utilitariamente, ¿sí? ¿Cómo hago para sacar elementos de la iglesia y de la palabra de Dios para que a mí me vaya bien? Pero haciendo las cosas distintos,
¿sí? No sometiéndome a lo que la palabra de Dios manda, sino sacando tips, es decir, no poniendo en práctica toda el consejo completo de Dios como me es entregado, sino descuartizándolo y sacando utilitariamente lo que a mí me pueda beneficiar, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que a mí me sirve, y lo otro lo descarto porque es que con eso otro no voy. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros porque nos falta humildad, nos falta sujeción, nos falta disposición, Señor, ante ti. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos a apreciar tu palabra en toda la expresión, en toda la extensión, en todo lo que es complementario en ella, Padre Santo, porque sabemos que tus palabras son verdad, tus palabras son vida, tus palabras son suficientes. Nos dan, Señor, todo lo que nosotros necesitamos, tanto para la salvación como para la vida temporal, para la vida relacional, para la vida laboral, para la vida social, Señor. Todo lo tenemos en tu palabra. Y no lo apreciamos, Señor, no lo apreciamos. Ayúdanos a apreciarla, Señor. Tú estás allí. La palabra nos lleva a ti, nos lleva a tu Hijo, Jesucristo, Señor. Todo está allí, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a desear, a disfrutar, a saborear gozosamente esos misterios que no podemos encontrar en ningún otro lugar, solamente expuestos en tu palabra. Gracias por permitirnos conocerte, gracias por conocer el misterio de la elección, Señor, pero sobre todo hoy te damos gracias, infinitamente gracias por amarnos, por elegir amarnos, porque tú nos amaste porque quisiste, porque tú nos amaste conociéndonos, porque tú nos amaste a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra insistencia en nuestra maldad. Tú decidiste amarnos, Señor. Y es un privilegio, Señor. Es una alegría, Padre Santo. Es un motivo, Señor, de orgullo. Es un motivo, Señor, de satisfacción, de plenitud, Señor. Saber que como pueblo tuyo disfrutamos de la decisión libre y plena tuya de amarnos. Gracias, Señor. Gracias porque tú decidiste darnos la fuerza y darnos la capacidad de cumplir tu palabra. No tuviste en cuenta esa incapacidad, sino que antes nos amaste y nos dotaste para poder seguir manteniendo ese amor tuyo en correspondencia a la palabra que tú nos has entregado. Tú eres todo, Señor. Tú eres nuestro principio, tú eres nuestro presente y tú serás nuestro futuro. Gracias, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.